Septiembre ha sido un mes telúrico en más de un sentido desde el punto de vista informativo. Y hay un tema muy importante y muy delicado desde cualquier punto de vista, que es la interrupción del embarazo, que voy a desarrollar con mi invitada, la doctora en Derecho, Leticia Bonifaz. Buenas noches, Leti. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, y agradecido porque podremos platicar. Tú fuiste la directora jurídica del gobierno de la capital del país en el gobierno de Marcelo Ebrard y eres una de las 23 expertas en discriminación a la mujer de las Naciones Unidas. Y pues quiero tratar contigo el problema que ya se ha discutido y resuelto en la Suprema Corte para que las mujeres que interrumpen su embarazo, para empezar, no sean criminalizadas y mucho menos encarceladas. ¿Qué tienes que decir sobre esa resolución? Carlos, yo creo que fue una de las resoluciones más importantes que hayamos tenido en los últimos tiempos, porque como sabes, muchas mujeres de escasísimos recursos terminaban en prisión por interrumpir el embarazo, y hoy la Corte no solo ya dejó claro que ninguna mujer en el futuro en México va a ir a la cárcel, sino ya anunció también los medios de asistencia de la Defensoría Pública para ayudar a aquellas mujeres que estén ahorita en un proceso o ya sentenciadas para que tengan su inmediata libertad. Eso es una gran noticia, Carlos. Bueno, pero el asunto también tiene que ver con la viabilidad de que las mujeres, en soberanía de su cuerpo y de sus decisiones, tengan realmente el servicio de atención médica, la que debe pues proceder, para que no resulten complicaciones como las que se dan en el ámbito clandestino de donde se practican abortos. Y yo creo que, Carlos, eso es importantísimo, porque mira, una mujer que está decidida a interrumpir el embarazo lo va a hacer, pero el tema es que hay quienes lo hacen en las mejores condiciones sanitarias y mujeres que desafortunadamente lo hacen en condiciones verdaderamente precarias. En todo el país, como sabes, después de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz hicieron cambios para que el aborto no esté penalizado. Pero con esta resolución de la Corte, es importante ver que el ejercicio del derecho tiene que ir acompañado también de la prestación de los servicios de salud. Y hay que empezar desde lo básico, Carlos, que es lo preventivo. Lo ideal es que se prevengan y que toda la política pública esté muy bien sustentada y aceitada para que las mujeres tengan los anticonceptivos, toda la orientación. A mí me preocupa cuando se habla de no darles educación sexual a los niños y adolescentes de acuerdo a sus niveles de desarrollo, porque todo es una parte preventiva que el Estado está obligado a hacer. Esto es antes de la decisión de interrupción del embarazo, que sería el último recurso. Bueno, la capital del país, que hoy se llama Ciudad de México, es la pionera en la República y fue, justo es decirlo, en el último año de la gestión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuando con Rosario Robles en la jefatura de gobierno se impulsó la que llegaron a llamar Ley Robles, que es precisamente la libertad de las mujeres para interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación. No, Carlos, fíjate que lo que se hizo con Rosario Robles fue incrementar el número de causales. La interrupción hasta las 12 semanas es la de 2007 de Marcelo Ebrard. Con la ley Robles lo que se hizo fue aumentar causales. Pero ¿por qué esa, según nosotros, no era la mejor salida? Porque la mujer tenía que ir a justificar su decisión ante un ministerio público y normalmente eso se quedaba en el aire. Cuando tú pones el plazo, como está en la mayoría de los países europeos, entonces no tienes que justificar ante nadie, sino si estás dentro del plazo, el servicio se te tiene que dar.
Pues disculpa la confusión, pero creo que de todas maneras en el tema tiene mucho mérito lo que hizo Rosario Robles. Definitivamente hubo un avance muy importante en la época de Rosario Robles, que se siguió dando con Marcelo en el 2007. En el 2007 tuvimos que ir a la Corte, porque en ese momento, Carlos, no sé si te acuerdas, que la Comisión de Derechos Humanos con José Luis Soberanes y la Procuraduría con Medina Mora hicieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma de la Ciudad de México. Lo curioso que esta vez es la Procuraduría, pero en contra de las reformas de Coahuila y a favor del derecho a decidir. Se cambiaron las correlaciones de fuerzas en muy poco tiempo y también la Corte avanzó muchísimo en su argumentación. Ahora, en 2007, ya con Ebrard, y tú como directora jurídica, me imagino que tuviste también un papel determinante en conseguir la despenalización y, digamos, allanar el camino de la libertad que tienen las mujeres sobre su cuerpo, ¿verdad? Sí, fue algo que se hizo conjuntamente con la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En aquel momento la mayoría era PRD, se sumaron algunos diputados y diputadas del PRI y posteriormente ya se concretó en el gobierno de la ciudad con el apoyo también de mucho de la sociedad civil, porque había de la lucha histórica del feminismo que traían esta bandera y que se terminó consumando en el 2007. Bueno, el asunto es que con la resolución del máximo Tribunal Constitucional, el asunto por resolver es lo que tiene que ver no solo con la libertad de las mujeres sobre su cuerpo y decidir si interrumpen o no el embarazo. Creo que bastará con que lo deseen sin tener que argumentar nada. Con decía yo al principio, la viabilidad que tiene esa decisión, me imagino para empezar en el servicio público de salud, en donde tienen que involucrarse todas las instituciones del gobierno federal, desde la Secretaría de Salud, Seguro Social, ISSSTE, Fuerzas Armadas, clínicas estatales, la de Petróleos Mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que por lo pronto hay que garantizar que en el servicio público la mujer que quiere interrumpir el embarazo tenga la seguridad de que va a ser asistida, ¿no? Así es, así se debe interpretar la resolución de la Corte, pero una cosa es lo que la Corte dijo y otra que todos los servicios de salud, como lo estás diciendo, federales y locales, tengan la capacidad de atender a estas mujeres, porque, repito, una despenalización del aborto necesariamente tiene que ir acompañada de la prestación de los servicios de salud. Así se hizo en la Ciudad de México y así tiene que hacerse necesariamente. Y habrá médicos y médicas, personal sanitario, que tengan su propia ética profesional y puedan alegar pues un impedimento, digamos, una objeción de conciencia para practicar un aborto. En virtud de esto, la Corte le pide al Congreso replantear pues la normatividad sobre objeción de conciencia para que haya sus asegúnes y se respete la libertad tanto de la mujer como del personal dedicado a los servicios médicos, ¿no? Así es, Carlos. La resolución de la Corte fue la tercera en estas semanas. La primera tuvo que ver con la despenalización en relación a un asunto de Coahuila, la segunda con un asunto de Sinaloa y la tercera con objeción de conciencia, que el proyecto fue del ministro Aguilar. En las dos primeras hubo unanimidad de votos, en la tercera ya se dividió en 8-3, porque 3 ministros consideraron que lo que había dicho el Congreso así estaba bien y se podía hacer algo que se le llama interpretación conforme, pero una mayoría de ministros dijo que había que regresarle a la Cámara porque sí se debe dar la posibilidad de que haya médicos o enfermeras objetoras,
pero que no debe quedar tan abierto, de modo que el derecho que ya otorgó la Corte en sus otras 2 sesiones no quede nulificado con que tengas a todos los médicos objetores. Hay que recordar que vivimos en un estado laico y que además la objeción de conciencia, Carlos, es algo personalísimo. Tú no puedes tener las mismas razones que el de junto. La conciencia es algo que tienes interiorizado por tu norma moral y no necesariamente es una norma religiosa. El punto clave es cómo garantizas los derechos de las mujeres y también a la vez permites que haya médicos objetores. Ese es el punto. Qué bueno que recuerdas y le das crédito al ministro Luis María Aguilar, que no por nada fue el anterior presidente del Poder Judicial Federal, anterior al ministro Saldívar, y fue precisamente quien consiguió que por unanimidad se hicieran esas 2 primeras resoluciones. Y bueno, ahora la Corte por mayoría resuelve que el Congreso, no sé cómo decirlo, rehaga, zurza, parche la normatividad sobre la objeción de conciencia para que se garantice el derecho a las mujeres. Pero yo también te planteo esto, tú eres doctora en Derecho, fuiste una gran directora jurídica de la capital del país, por eso la ONU aquilata tu experiencia y tus conocimientos, y yo te planteo, pues también debe respetarse la decisión. Tú dices, México es Estado laico, pues sí, pero también hay ateos que tienen objeción para practicar el aborto. No es algo sencillo de resolver. La moral no solo está dentro del terreno religioso. Yo te dejo esta provocación, Leticia Bonifaz, pero el tiempo de esta conversación se agotó y te pido que sigamos conversando. Claro que sí, Carlos. Gracias, Leticia Bonifaz. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.